Esta mañana, este día, quiero compartirle un tema que Dios ha venido hablando a mi vida en el proceso en el que hemos estado atravesando como familia. Le mencioné que el Señor nos habló acerca de en su palabra nos habló, y en lo particular a mí me dio una palabra para llevarme a fortalecerme y que mis fuerzas no decayeran. Y está en Zacarías capítulo 4, versículo 6, y quiero animarle que vaya conmigo. Y nos dice de la siguiente manera: esta es palabra de Jehová, Yahweh, dicen algunos, Jehová, dice la Reina Valera, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Por favor, lea esta parte conmigo. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. ¿Y quién lo dice? Ha dicho Jehová de los ejércitos, lo ha dicho el Señor de los ejércitos. No lo está diciendo un hombre, lo está diciendo el Señor. Lo que vas a enfrentar, la situación en la que te vas a encontrar, no lo vas a lograr vencer. Ese gigante no lo vas a lograr vencer en tus fuerzas humanas. Y permítame decirle que yo no podría estar de pie en este lugar hablándole, llevando el mensaje del Señor, si el Espíritu Santo no estaría fortaleciendo mi vida. Y pareciera loco, pero a medida de que el Espíritu Santo me habla, más quiero hablar de Cristo. Y cuanto más entiendo este versículo, más quiero poder llevar a más personas a los pies del Señor y hablarles de la salvación del Señor. Pero se requiere del Espíritu Santo. Por eso hoy quiero hablarle de mi amigo, el Espíritu Santo. Y cuando digo esto de mi amigo, no estoy tratando de referirme a personalmente como yo. Me refiero que es su amigo. Y por eso diga conmigo, mi amigo, dígalo una vez más, mi amigo, el Espíritu Santo, es su amigo. Él quiere estar ahí. Y quiero mencionarle algunos aspectos de la personalidad del Espíritu Santo. La primera es que Él es Dios. Él es Dios. Así como Dios Padre, Dios Hijo, Él es Dios. Y lo puede ver eso en Hechos capítulo 5, versículo 3 al 4. También Él está en todas partes. Significa que Él es omnipresente. Salmo 139, versículo 7 en adelante se recuerda: ¿a dónde huiré de tu presencia? Donde quiera que yo vaya, ahí estás tú. También Él es llamado el Altísimo. En Lucas capítulo 1, versículo 35, que iba a ser Jesús engendrado por el mismo Dios, el Altísimo, por el Espíritu Santo. También es parte de la Trinidad, y aquí solo le cito uno de los versículos, Mateo capítulo 28, versículo 19. Pero también es conocido, o Jesús lo presentó como el Consolador, y lo menciona en Juan capítulo 14, versículo 26, capítulo 15, versículo 26 y capítulo 16, versículo 7. Ahí puede encontrar al Espíritu Santo como Consolador. Veamos la última cita bíblica, Juan 16, 7. Pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, yo se lo enviaré. El Consolador. Ahora, si Él es el Consolador, salta una pregunta que quiero contestársela el día de hoy. ¿Por qué no sentimos muchas veces su consuelo? ¿Por qué nos sentimos desconsolados? ¿Por qué nos sentimos abatidos? ¿Por qué cuando el salmista decía: hubiese yo desmayado, hubiese yo caído? Y está hablando ahí un verdadero hombre de Dios fortalecido. ¿Por qué no cayó? ¿Por qué estaba fortalecido? ¿Por qué el rey David, a pesar de haber atravesado tantas instancias en su vida, pudo permanecer firme, caminar cerca del Señor? ¿Por qué muchos cristianos inclusive se van del evangelio desanimados?
¿Sabe cuál es la razón? Porque no le conocemos y no tenemos una relación con Él. Esa es la razón. Porque no conocemos el Espíritu Santo. Porque no lo hemos sentido en nuestra vida de una manera real. De una manera tan real que es como que alguien está ahí y es que alguien está ahí. Por eso no lo hemos experimentado. Le comentaba la semana pasada cuando estábamos ahí y la doctora nos había dicho que algo malo, muy malo estaba pasando con nuestro hijo y que le iban a hacer una tomografía de emergencia y se lo llevaron. Imagínense, nosotros como padres estábamos ahí clamando al Señor, pidiéndole a Dios su socorro, y viene esa voz del Espíritu Santo diciendo: no es con ejército ni con fuerza. Inmediatamente el corazón se llena de un nuevo aire y una nueva fuerza. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo está ahí para hablarnos. Estaba recientemente, hace muchos años leí un libro que se llamaba Torturado por Cristo y empecé a buscar la información de este hombre que escribió este libro y encontré una película y después un reportaje. Y ayer en el tiempo que tuve de devocional estuve estudiando todo acerca de lo que había pasado en la vida de este hombre. Y dice que en un momento de tortura, y en la película muestran cómo era la tortura que le hacían, era horroroso, le golpeaban los pies de tal manera que nunca más volvió a caminar de una forma normal o sin dolor. Y dice que uno de esos días, cuando estaba en esa celda, que no había ni un solo sonido, todo era silencio, y estaba ahí casi a punto de perder hasta la razón, dice que en un momento se aparece la presencia del Señor y todo empezó a deslumbrar y su mente volvió a ser cabal. Dice, no podía ni siquiera imaginar que algo así se podía sentir, la presencia del Señor en nuestras vidas para darnos fuerzas. Y muchas veces esa es la razón por la cual nos sentimos tan desanimados en este andar cristiano. Y por eso en nuestro tiempo de oración, en vez de glorificar el nombre del Señor, en vez de declarar la palabra de Dios, muchas veces lo único que hacemos es estar reclamándole a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Creyendo que vamos a recibir una respuesta, cuando lo que necesitamos es tan solo tener una relación con Dios, con su Espíritu Santo, para que nuestras fuerzas sean renovadas y para que podamos salir en victoria de lo que estamos atravesando. Efesios capítulo 5, versículo 18, vea lo que nos dice: no se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno. Más bien llénense del Espíritu Santo. Si el apóstol Pablo estuviese escribiendo en estos tiempos, no solo se referiría al vino, diría: no se emborrachen de redes sociales, de televisión, de farándula, de todo lo que este mundo está ofreciendo. Llénense del Espíritu Santo. Y queridos hermanos, cuánto hay un anhelo de este mundo. Escuche, este mundo anhela ver cristianos llenos del Espíritu Santo. ¿Y sabe cuál es la razón? Porque un cristiano lleno del Espíritu Santo se enfrenta a las mismas adversidades que un ser humano normal que no conoce al Señor. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que viene la adversidad, la misma adversidad, pero el que está lleno del Espíritu Santo sabe que tiene esperanza y que su victoria va a venir para la gloria de Dios Padre. ¡Aleluya! Vamos a darle fuerte ese aplauso al Señor. Pero tenemos triste al Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículo 30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados en el día de la redención. El día que aceptamos a Jesucristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Pero no es un sello y Él se fue, no, Él está ahí. ¿Por qué no lo siento? ¿Por qué no lo experimento? Porque Él está entristecido. La Reina Valera usa una palabra, contristéis, que significa causar dolor. Imagínense, somos capaces de causar dolor al Creador de la vida, al Dios mismo, a la tercera persona de la Trinidad. Entonces lo tenemos ahí
y él está arrinconado, entristecido, adolorido. ¿Cómo nos va a consolar? ¿Cómo nos va a hablar? O guardar, guiar, fortalecer si él está triste dentro nuestro. Si él está ahí abandonado. Y le hago una pregunta. ¿Cuándo hemos tenido una conversación con el Espíritu Santo? Recuerde que él vino a reponer a Jesús. Cuando los discípulos tenían una inquietud, un día iban caminando y miran a un hombre enfermo y le dicen: maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que este esté así? Y el maestro les contestaba y les decía, en esta ocasión les dijo: no es que pecó este o sus padres, sino que para que Dios se manifieste y Dios exaltado vino esta enfermedad y él sanó al hombre que estaba ahí. Entonces pueden notar, ellos tenían una relación con Jesús. Ellos podían conversar con el maestro. El Espíritu Santo vino a reemplazar a Jesús. Nosotros podemos conversar con él. Podemos hablar con él. ¿Cuántas veces he estado en momentos donde no sé qué hacer? Donde no tengo la más mínima idea de qué hacer. Y viene la voz del Espíritu Santo para hablarme. Y darme la dirección que yo necesito. Pero ¿qué pasa si yo no tengo una relación con él? ¿Cómo me va a hablar? O en estos momentos de dificultad, ¿cómo va a venir él a consolarme? A decirme, a recordarme lo que la palabra escrita me dice: no temas, yo estoy contigo. Cuando pases por las aguas, allí voy a estar. Los ríos no te van a ahogar. El fuego no te va a quemar, la llama no va a arder en ti. ¿Cómo va a hablarme si no tengo esa relación con él? ¿Cómo voy a hablarle a otros? ¿Cómo voy a hablarle a usted si el Espíritu Santo no me está hablando? ¿Cómo me voy a poner aquí de pie y fingir? ¿Fingir qué? ¿Fingir para qué? Le voy a hacer una pregunta. Si el día de hoy yo no hubiese predicado y estaría en el hospital con mi hijo, ¿usted estaría juzgando eso? Sería difícil, ¿verdad? Que uno dice: no, tiene que estar con su familia. Pero ¿por qué estoy aquí? ¿Sabe por qué estoy aquí? Por un mandato que el Señor me ha dicho: cuando eres débil en tus fuerzas, entonces eres fuerte en mí. Pero eso solo puede ser con la voz de Él hablando aquí cerca. Y no estoy tratando, hermano, de mostrar algo, de ufanarme o llenarme de gloria absolutamente, porque eso es basura, decía Pablo. La palabra en el original dice: lo tengo por estiércol. Eso no sirve para nada. De lo que le estoy hablando aquí es que si usted va a prevalecer y permanecer firme y ganar sobre toda adversidad, necesitamos al Espíritu Santo dentro nuestro, avivado. Lo necesitamos. Y Él anhela celosamente, Él anhela que lo llamemos, Él anhela esa relación con nosotros. Lo que pasa es que muchas veces queremos: sí, bien, bueno, está bien, Espíritu Santo, ven, y que ya todo se componga. No, es una relación que necesitamos cultivar. Él anhela celosamente estar en nuestras vidas presentes. Vaya conmigo, Efesios capítulo 4, versículo 5. ¿O piensan que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Qué increíble, Él tiene celos. Cuando pasamos tanto tiempo pegado a algo, a alguien, y cero para Él. ¿Sabía que se hizo una encuesta en Estados Unidos de los tiempos de oración de los cristianos? Y es un promedio como de 8 minutos a la semana de oración. Casi es 1 minuto por día el promedio. ¡Qué tristeza! Estamos metidos en muchas áreas, pero no con una relación, y Él está anhelando celosamente. Entonces, si ahora me dice: pastor, ¿qué debo de hacer entonces? ¿Qué tengo que hacer para reavivar mi relación con Dios y tener una comunión íntima con el Espíritu Santo? ¿Sabe? El primer paso es pedirle perdón a Él. Es pedirle perdón. Perdóname. Perdóname por no haber estado aquí, por no pasar tiempo contigo,
Perdóname por haberte ofendido, por haberte causado dolor. Imagínese, si uno va caminando y pisa a alguien y usted que le dice, ay, disculpe, por favor, disculpe. Lo mismo tenemos que hacer con la persona del Espíritu Santo. Pedirle perdón. Perdóname. Perdóname por no estar aquí. Perdóname por no tener esa relación que tú tienes, que tú quieres conmigo. Perdóname por haberte entristecido, haber causado dolor. Perdóname. Siguiente paso. Ahora, dígale, quiero escuchar lo que tienes que hablar para mí. No va a ser al inicio sencillo poder distinguir la voz de Dios. Porque recuerde, estamos llenos de muchas cosas. Estamos llenos de películas, de noticias, de redes, de esto, de lo otro. Otras veces es más profundo, estamos llenos de pornografía. La mente está llena. Se hizo un estudio de niños que habían sido expuestos a pornografía. Y escuche esto, 20 años habían transcurrido y muchos de ellos no habían podido sacar las imágenes pornográficas de la mente. Qué increíble, ¿eh? Que 20 años. Y esos niños que obviamente ya eran adultos dicen, todavía yo puedo ver la imagen pornográfica en mi cabeza. 20 años. Y necesitamos vaciarnos de todas esas palabras que hemos recibido, todas esas heridas que hemos tenido, para poder en ese momento escuchar la voz de Dios. Pero Él va a empezar a hablarle. Es más, ¿sabe cuál es mi fe y mi oración del día de hoy? Es que usted pueda en este instante ya empezar a escuchar la voz del Espíritu Santo, diciéndole, ¿estás dispuesto? Esto no me agrada. Empieza uno a escuchar la voz del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 3, versículo 7 nos dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Lo que me lleva al siguiente paso. Él le va a hablar y cuando Él le hable, entonces obedézcale. No endurezca el corazón. No se ponga reacio, reacia. Obedézcale, déjese guiar por Él. Algunos momentos parecerá loco lo que Él nos está diciendo que hagamos. Parecerá absurdo. En una ocasión estaban orando por unos misioneros que iban a salir esto fue en Estados Unidos, iban a salir de misiones a China y estaban orando por estos misioneros. Y uno de los que estaba orando le dice particularmente a la mujer de este matrimonio, le dice, mire, yo tengo algo que decirle, pero suena absurdo. No, pero dígamelo. Es que hasta cuando yo mismo lo escucho estoy diciendo que absurdo. No, pero dígamelo. Ok, yo voy a decirle, voy a ser obediente a lo que yo estoy escuchando. El Señor le dice a usted, yo no estoy de acuerdo en el juego de mami y papi. Dice, disculpe, yo no sé qué significa eso. Cuando la mujer escucha eso, ella emite un grito y suelta un llanto profundo y se tira al suelo y empieza a llorar de una manera absurda. Y todos empiezan como a sorprenderse cuando la mujer logra calmarse como media hora después y se sienta en una silla. Le dice, ¿qué está pasando? Discúlpeme, yo no sé. El que le había hablado le dice, no, usted no sabe lo que me acaba de decir. Yo fui repetidamente violada por un familiar y él todo el tiempo me decía, esto le agrada a Dios, vamos a jugar a mami y papi. ¿Cómo podía saberlo? Escuchando la voz del Espíritu Santo. Parecía absurdo. Y le puedo decir que hay cosas que Él me ha pedido que en mi cabeza son absurdas también. Pero he visto el resultado de obedecerle. Si usted le dice, quiero escucharte, no endurezca su corazón. Hechos capítulo 16, versículo 6 en adelante, vea lo que ocurre. Y atravesando Frigia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¡Qué absurdo!
el Espíritu Santo está diciendo, no quiero que prediques. Intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Iban a ir a predicar a Bitinia, que era otra ciudad. Y el Espíritu Santo no se lo permitió. ¿Y qué hicieron ellos? No fueron. Porque quería el Espíritu Santo que fueran a otro lugar. Así que note, hay algo aquí. Hay algo diferente que los apóstoles tenían y que nosotros necesitamos tener. Es poder ser guiados por el Espíritu Santo. Dejarnos guiar. Pregúntele, entonces háblele, dígale, muéstrame qué es lo que quieres. ¿Esto que estoy haciendo te agrada? ¿Te agrada esto que estoy haciendo en este momento? ¿Es agradable a ti? ¿No te ofende? Tal vez alguien dirá, vamos a quedar como locos haciendo eso. Permítame decirle algo. Cualquier persona que se dirige a alguien que no ve, o usted ve a Dios. Cuando alguien se dirige a alguien que la sociedad le llama un amigo imaginario, tiene una cierta locura. Entonces, cuando usted ora, de hecho, ya eso es loco para este mundo. Pero qué bueno saber que no somos locos, sino que estamos cuerdos porque existe un Dios capaz de escuchar y contestarle a sus hijos. ¿No es así? Tenemos un Dios que nos contesta. Va a parecer loco, aún para muchos cristianos. ¿Qué es eso? Pero note, aquí los apóstoles recibían una voz que les decía, no quiero que vayas ahí. Y Hechos capítulo 15, versículo 28, mire lo que nos dice. El Espíritu Santo le ha parecido bien, dice anterior, al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no imponerles ninguna carga, sino solo esto que necesitan saber. Le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Le ha parecido bien a Él. Lo que pasa es que muchas veces a Él le parece bien algo y a nosotros no. Y como Él nos da la libertad de decidir, entonces hacemos lo que queremos. Y se nos olvida que nos debemos a Él. Otro paso que vamos a necesitar dar es buscarle. Buscar agradarle, como le decía. Buscar que nuestro corazón le agrade a Él en todo. Que usted se levante por las mañanas y le diga, Espíritu Santo, hoy quiero proponerme agradar en todo tu deseo. Claro, no espere que no va a pasar nada. La carne se va a oponer. Por ejemplo, cuando Él le manda a uno a perdonar. Yo no puedo imaginar cómo alguien puede tener en el corazón odio, rencor e ir por la vida todo el tiempo y no sacarlo. ¿Cómo puede ser eso? Me pregunto cómo podemos orar, invocar el nombre del Señor y tener eso en el corazón. Cuando el Espíritu Santo viene y nos pida, perdona, ¿qué cree que va a hacer la carne? ¿Va a querer oponerse? ¿Va a querer pelear? ¿Va a querer hacer lo malo? ¿Va a querer resistirse? Nuestra carne se va a oponer. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 26, versículo 41. Manténganse despiertos, estaba hablando de orar, y oren para que no caigan en tentación. A decir la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora, esto de que la carne es débil, no lo agarremos como una excusa para ahora hacer lo que queremos y vivir en pecado, sino todo lo contrario. Sabemos que la carne es débil y debemos cuidarnos de ella, y por eso necesitamos estar cerca del Señor. Gálatas capítulo 5, versículo 17, hablando de los frutos del Espíritu y la obra de la carne, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el Espíritu se opone a la carne, y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Se va a oponer, se va a levantar una guerra dentro de usted para que usted maldiga al que le ha hecho daño, para que usted se levante en contra de esa persona
que ha estado hablando de usted para que usted se vengue. Imagino a David el día que miró a ese gran hombre, Saúl. La lanza estaba en la cabecera. Uno de sus hombres tomó la lanza. Pudieron haberlo atravesado. ¿Qué le decía la carne de David? ¿Qué le decía? Dale, mátalo, mátalo. Igual nos pasa a nosotros. Habla mal, véngate, denúncialo, haz esto, haz lo otro, levántate, véngate. Y el Espíritu Santo hablando y diciendo: no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. ¿A quién va a obedecer? ¿A su carne o al Espíritu Santo? ¿Cuántos dicen al Espíritu Santo? ¿Cuántos decimos al Espíritu Santo? ¿Sabe por qué? Cuando usted y yo desarrollamos esa relación con Él y tenemos esa intimidad con Él, su vida va a ser plena con el Espíritu Santo. La adversidad va a venir, como hoy en la mañana le decía: Señor, tu gozo es mi fortaleza. Y adorado sea el nombre que está sobre todos los nombres, el nombre de Jesús. Adorado Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Y qué ocurre? Uno empieza a sentir la plenitud de esa relación. Y culmino con las palabras del apóstol Pablo en la segunda carta de Corintios capítulo 13 versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, comunión, amistad, relación, la comunión del Espíritu Santo sea en todos ustedes. Amén. Amén. ¿Cuántos decimos amén a eso? Y recibimos esta palabra de parte del Señor.